Buenas tardes, doctora. Buenas tardes. Bueno, son las 2 en punto, empezaremos. A ver, Gustavo, empezaremos contigo. Está bien, doctor. Descríbeme la clínica del prurigo nodular. Prurigo, doctora, no entraba, eso no era del primer parcial. Ay, perdón. Tienes toda la razón, estoy mal. Espera. Escabiosis te ha tocado, ¿no ve? Sí, es que había sido. Sí. Y la primera te tocó prurigo, ¿no ve? Ya, entonces, de escabiosis, dime por favor, ¿cuál es la clínica de la escabiosis en el adulto? Ya. Tanto en los niños, bueno, en todas las edades se van a presentar las lesiones características, que son las pápulas, que luego se convierten en costras hemáticas y pueden tener también máculas hipocromiantes. Y en el adulto la característica es que las lesiones van a ser limitadas. Lo que se hace es trazar una línea que vaya entre ambos hombros y entre las rodillas, y se consideran las líneas de Hebra, y entre esas dos líneas aparecen este tipo de lesiones, principalmente en la zona de las axilas, parte interna de los brazos, eh, los pliegues mamarios, la zona genital, anal y lumbosacra. Y eso sería todo. ¿Y el síntoma cardinal? Sería el prurito, que es principalmente nocturno. Ok. Ahora, dime, ¿qué es la reacción o la prueba de Mitsuda? ¿Para qué sirve? Ya, la reacción o la prueba de Mitsuda es una intradermoreacción que se utiliza para el diagnóstico de lepra, pero dependiendo del tipo de lepra puede ser positiva o negativa. En el caso de la lepra lepromatosa va a ser Mitsuda negativa, y en el caso de la tuberculoide es positiva, y lo que se utiliza son la lepromina para realizar la reacción, y es positiva cuando se produce una reacción más de 0.5 milímetros. Ya. Eso es. Ya. Dime, ¿cuáles? Tres diagnósticos diferenciales, mencióname. Tres de tiña de la cabeza o tiña capitis. Ya, en la cabeza tendríamos entonces alopecia areata, tricotilomanía, y podríamos mencionar también por las que se presentan en pelo, foliculitis. Ya, te la hago valer. Ahora, la última pregunta. Mencióname, por favor, ¿cuál sería la clínica de una foliculitis? Ya, la foliculitis. Bueno, la foliculitis es parte de las piodermias y está provocada por Staphylococcus aureus. Bueno, la característica sería la lesión, que son las pústulas, que son pequeñas, en pocos milímetros, que van a tener en el centro el pelo, y se va a presentar en zonas que presente pelo, y se revienta y se forman costras. ¿Qué más? ¿Cuál es la lesión elemental, Gustavo? Serían las pústulas con el pelo incluido, en los folículos pilosos. Y ahí ya, Papulopústulas, ¿no ves? papulopústulas, sí. Y ya Papulopústulas. dependiendo de la profundidad, la zona de presentación igual. Ok, está bien. Muy bien. Maite, seguiremos contigo. Descríbeme la primoinfección herpética.
Ahora, pero la clínica yo quiero saber. ¿Cómo es la clínica de una primoinfección herpética? ¿Ok? Ahora, quiero que me describas, por favor, digamos, los datos más importantes de la clínica también de una lepra lepromatosa. Solo lepra lepromatosa. Ok. Ahora te pregunto, ¿cuál sería el tratamiento que darías en, en una tiña capitis, en una tiña de la cabeza que hace un momento le pregunté a Gustavo? ¿Qué dosis? ¿Te acuerdas? Sí, la grisofulvina es la de elección, que se da por si acaso 20 miligramos kilo peso, ¿ya? Aproximadamente 2 a 3 meses. Otra alternativa, ¿te acuerdas, Maite? Terbinafina, pero no, no se da en niños, porque la tiña capitis es casi absoluta de los niños. Entonces, terbinafina no, es fluconazol lo que se da. Ok. Y una última pregunta. Tres diagnósticos diferenciales de una leishmaniasis mucocutánea. Mucocutánea es obviamente la que te compromete mucosa, o la leishmaniasis brasiliensis también. Ok, está bien. Seguimos entonces, chicos. Catherine, seguiremos contigo. Catherine, descríbeme la clínica de una hidrosadenitis. Ok. Bueno, se presenta en
Bueno, en general va a tener, va a presentarse a nivel de lo que son glándulas sudoríparas, donde vamos a encontrar, por ejemplo, a nivel axilar, también inguinal, también puede estar encontrado a nivel púbico, perianal, perinal, también puede estar encontrado incluso a nivel del ombligo, pliego submamario. Es una topografía. En cuanto a las lesiones, vamos a encontrar abscesos profundos, luego eso, abscesos profundos, luego también eh, fístulas, cicatrices, también plastrones subcutáneos. Y esto se va a dividir en tres estadios. El primer estadio va a incluir solamente los abscesos, sin fístulas, sin cicatrices. El estadio 2 ya va a incluir, además de los abscesos, vamos a encontrar fístulas, cicatrices. Y ya en el estadio 3 vamos a encontrar múltiples abscesos también y cicatrices que van a ser de mayor tamaño e incluso deformantes. Ok, bien. Otra pregunta. Dime, ¿cuál sería la clínica de un herpes simple? O sea, un tipo 1. Ok. Se distinguen dos formas, una prima infección y también una infección recurrente o la reinfección endógena. En la prima infección, como mencionaron, puede ser orofacial o también genital. Inicia usualmente con una zona de como cosquilleo o ardor, luego va a haber lo que es la presencia de eritema, luego la vesícula, y ya la vesícula esta va a reventar o se va a romper. Al día 3, día 4 se forman las costras y ya desaparece entre el día 10 y 8 y 10. Esto, como dije, puede ser orofacial y en la orofacial la primera infección se puede asociar a faringitis aguda, también de una gingivoestomatitis en, y en la genital con vulvitis o con afección también, como mencionaron, a órganos externos, escroto testicular, piel peniana. Esa es la primera infección. En la reinfección endógena hay distintas formas. También hay la orofacial, la genital, también está la de herpes simple, el lumbosacra, también la el panadizo herpético y también la erupción variciliforme de Kaposi. Esas, cada uno tiene también sus presentaciones. A ver, la orofacial, bueno, va a ser similar, va a ser una zona de ardor, cosquilleo, luego el eritema, la vesícula se rompe, se forma una costra y desaparece 10 días, entre 8 y 10 días. Similar va a ser la genital en distinta localización. Lumbosacra va a ser a nivel, por ejemplo, de las nalgas, el pliegue interglúteo, por encima del pliegue interglúteo se puede extender a cara anterior y extremos la parte de la raíz de la extremidad inferior. Luego, en el panadizo herpético se va a presentar principalmente en las manos, en los pulpejos, principalmente en lo que es pulgar y índice. Está relacionado con profesiones médicas como la medicina, los dentistas. También la del gladiador está por contacto en las personas que están se hacen deporte de contacto como la lucha libre, por ejemplo, descartando ya la orofacial, la genital, ¿no? Las lesiones son similares. Ok, está bien. Ahora, quiero que me digas algo que preguntó hace rato y no ha estado del todo bien la respuesta. ¿Qué es la prueba de Mitsuda? ¿Para qué se la utiliza? ¿Para qué pedimos la reacción de Mitsuda? A ver, la prueba de Mitsuda está, como dijo, puede ser una intradermoreacción, pero esta parte de Es una intradermoreacción. Hasta ahí está muy bien. O sea, okay, no quiero saber, digamos, cómo se aplica, o sea, lo que nos explicó Gustavo, todo está bien. Pero ¿para qué pides? Esa es la pregunta. ¿Para qué solicitas? ok. Bueno, se lo menciono, por ejemplo, en la clasificación de las lepras, está, por ejemplo, nos dice si va a ser por ejemplo, por ejemplo, ¿a qué polo se dirige? Por ejemplo, nos dice, por ejemplo, en una lepromatosa sale negativa, una lepra tuberculosa sale positiva, también una Tuberculoides. tuberculosis sí, positiva, en la indeterminada también. Entonces nos puede ayudar para decidir hacia qué lado estamos, hacia qué polo, sobre todo en las dimorfas, hacia qué Eso tendencia ya va. dijo Gustavo. ¿Alguien sabe? Si alguien sabe, dígame yo o levante la mano. ¿Para qué se pide una prueba de Mitsuda? ¿Cuál es la finalidad?
Para determinar el tipo de lepra que tiene, puede No, ser. porque también puedes pedir un histopatológico para eso, puedes pedir una baciloscopía. Que ya después les voy a decir, nadie sabe. Bueno, se pide, chicos, y esto aprendan por favor, para una valoración inmunológica de la persona. No es prueba diagnóstica, es para evaluar el estado inmunológico. Porque si tú quieres saber si es, incluso quieres clasificar la lepra, suficiente con que hagas una baciloscopía, ¿verdad? La baciloscopía también te dice si es lepromatosa, tuberculoides o inclusive dimorfa. Entonces, tú tienes que hacer un Mitsuda, que esto se va haciendo durante todo el proceso de la enfermedad, años, porque en realidad tú nunca das de alta a tus pacientes. ¿Para qué? Para una evaluación inmunológica. Por eso es que cuando es positiva, como Gustavo nos decía, y tú también, Caterina, cuando es positiva es porque tu paciente, la persona, tiene mejor estado inmunológico. Cuanto más positivo, mejor. Cuanto más grande el nódulo, mejor. Y cuando no hay reacción, cuando no se presenta pápula, no hay nada, tú la tomas como negativa. ¿Por qué? Porque no hay un estado inmunológico que se defienda. ¿Ok? Entonces, acuérdense de esto, por favor. ¿Tú te acuerdas, Caterine, cuánto tiempo después se lee una prueba de Mitsuda? 24 horas, 48 horas. No, esa es la de Hernández a las 48 horas, 72 inclusive. La prueba de Mitsuda se lee de 21 a 28 días. ¿Ya? Entonces, acuérdense eso, por favor. Ok. Y te hago una pregunta más, la última. No, con esa ya era. Con esa ya eran, Caterina. Entonces, pasamos a Jonathan. A ver, Jonathan, tú mencióname 3 diferencias, Jonathan, entre reacción tipo 1 y reacción tipo 2 de la lepra. Ya, reacción tipo 1, reacción tipo 2. En la reacción tipo 1, por ejemplo, van a ser en los casos dimorfos o no polares. Esta también se va a dar, por ejemplo, va a tener una relación de hipersensibilidad tipo 4. Y esta va a estar determinada por inmunidad celular, a diferencia de la de tipo 2, que va a estar determinada por inmunidad humoral. La relación ya no va a ser de tipo 4, sino va a ser de tipo 3, y en este se da en tipo es el polar, ¿no? Polar, que en todo caso normalmente es cromatoso. Muy bien. Ahora, quiero que me describas, por favor, la clínica de una erisipela. ¿Te acuerdas de la erisipela? ¿A qué patología corresponde? Es una piodermitis. Muy bien. Ya, la clínica de la erisipela, por ejemplo, muchas veces se compara mucho, ¿no? Con la de celulitis. Lo que va a haber en una erisipela es puede ver lo que es va a haber un aspecto de tipo anaranjado, tipo piel naranja. Se puede también ver lo que es una linfangitis. Y también se puede ver, ¿no? Con una tipo elefantiasis verrugosa, ¿no? Mm, ¿Qué más? ¿Qué más tú verías en el paciente? O sea, ¿cuál sería la lesión elemental en una erisipela? A ver, más o menos, acuérdate. Bueno, como la erisipela es una dermoepidermitis, Ya, que va a estar dada por el streptococos, va a ser eh, pues, es menos profunda que la celulitis, ¿no? El otra va a ser más profunda. Lo que va a haber es unas placas eritematoedematosas, placas. ok. Eso, es una placa, eritémato infiltrada que tú tienes. Que lo más importante es aquí que es delimitada, que es lo que la diferencia de una celulitis, ¿se acuerdan? Porque la celulitis no tiene una delimitación específica, porque también es una dermohipodermitis, pero
Y esto para que sepan. La celulitis puede ser causada no solamente por estreptococo beta hemolítico del grupo A, como la erisipela. Puede tener otros orígenes, es decir, otros microorganismos. Es más profunda, es más seria. Y en ambas, por si acaso, también puede haber síntomas generales, malestar, fiebre, hay una hipertermia local, hay todos los signos inflamatorios. Hay eritema, hay rubor, calor, dolor, ¿ok? Entonces, eso es algo que ustedes tienen que recordar. Última pregunta. ¿Cuál es el tratamiento de un herpes simple? Ya, el tratamiento de un herpes simple se va, bueno, hay lo que es el tratamiento, si recordamos, de un tratamiento general, ¿no? De un tratamiento que es, bueno, más centrado, ¿no? Lo que se ve, como es un virus, bueno, lo que comúnmente vemos, ¿no? Es el aciclovir. Vamos a usar el aciclovir. Hay en tanto a nivel sistémico como tópico, ¿no? Creo que se pueden coadyuvar. El tópico es al 5% y del, del sistémico no recuerdo algo así. El tópico no está aprobado por la FDA, por si acaso, aunque sí se da, pero no está aprobado. Entonces, cuando tú das sistémico, no requieres dar tópico. A ver, yo les he dicho el tratamiento, ¿se acuerdan? Les he dictado. A ver, piensa un poquito. Jonathan, acuérdate cuánto era la dosis para un herpes simple. ¿Alguien sabe? Levante la mano. Sí, es entre unos 400 miligramos. 400, ¿cuántas veces al día? Se da 5 veces al día, si no recuerdo bien. ¿Cuántos días? 7 días. 5. Estás adivinando mal ya. 400 miligramos, 5 veces al día, 5 días para herpes simple. Ok. Ok. Seguiremos. Zulma. Sí, doctora. Zulma, a ver, descríbeme una tiña inguinal. Ya. Bueno, la tiña inguinal se va a presentar en los adultos, más frecuente en los varones que en las mujeres. La presentación menciona que es más frecuente que sea unilateral que bilateral. El agente etiológico principalmente va a ser Trichofitum rubrum y va a afectar toda la parte del pliegue inguinal, del pubis, también del periné. También puede afectar la parte del pubis, del periné. La lesión va a ser las placas eritemato-escamosas finas, que van a ser ovales o circulares, que es lo más frecuente, van a tener un borde activo, va a haber escama, pero no es escama gruesa, es una escama fina, y también el paciente va a tener un prurito intenso, lo que lleva a veces a que se rasque y al momento de observar y evaluar la lesión puede haber las huellas del rascado. Y también menciona que muchos de los pacientes llegan complicados, llegan con una liquenización y con las huellas del rascado, porque a veces se aplican algunos productos y puede haber algunas complicaciones como sobreinfecciones bacterianas o incluso dermatitis de contacto. Ok. Ahora te pregunto, ¿cuál sería el tratamiento de elección en una erisipela? Perdón, doctora. ¿Tratamiento de elección de? Erisipela. Ya, bueno, en una erisipela sería la penicilina G-procaínica. Si no me equivoco, creo que es 800.000 unidades internacionales, es por vía intramuscular y se lo tiene que dar por 10 días.
También se tiene que continuar el tratamiento con la penicilina benzatínica de 1 a 2 millones de unidades internacionales, igual intramuscular. Debe ser... No le pinches tanto, no le pinches tanto, si es que puedes darle vía oral. A ver, pensar qué antibiótico entonces le darías vía oral, porque en realidad ya no damos penicilina, te come. Ya no utilizamos. Uno porque hay mayor resistencia y otro por la facilidad, ¿no ves? De no estar pinchando a tu paciente. ¿Qué antibiótico le daría? Bueno, como es causado por Streptococcus pyogenes del grupo A, podría ser cefalosporinas, podría ser también dicloxacilina. Ok. Ahora, dime, ¿cuál es la clínica de una leishmaniasis cutánea en su primera fase, leishmaniasis cutánea? Bueno, en la leishmaniasis cutánea vamos a tener dos, el botón del oriente y también la del chiclero. La del botón del oriente se va a presentar más que todo en las áreas expuestas, puede ser en la cara, en las extremidades. La lesión va a ser un nódulo eritematoso, indoloro, y también menciona que tiende a ulcerarse en 1 a 3 meses y después tenemos la del chiclero, que va a afectar más que todo la parte del pabellón auricular. No. Solamente te pregunto la de la cutánea, o sea, por la brasiliense. La de chiclero es por la mexicana, ¿no ve? Entonces esa. Ah, sí. Ok, ya. Está bien. Ahora Brian, o Brian, Sí, pero Brian, dime por favor, ¿cómo haces el tratamiento de la leishmaniasis? pues se puede hacer una crioterapia con nitrógeno líquido, o puede ser general usando antimoniales pentavalentes, como aquí hay el glutamine y el, no me acuerdo el otro, pentostam creo, Es hay cloroquina, glucantime. glucantime, y el pentostam, y también se puede usar anfotericina B o cloroquina. ¿Y tú te acuerdas las dosis? Por lo menos del glucantime, que es lo que más se utiliza, o la anfotericina B. El glutamine creo que viene en 5 ml, un gramo. Un gramo vienen ampollas, ¿no? De 5 ml, no recuerdo. De la cloroquina tampoco recuerdo bien, doctora. No Por eso recuerdo es que bien las eso es lo que dosis. tienen que saber, chicos, porque el momento que ustedes estén con un paciente que hayan hecho el diagnóstico de leishmaniasis, tú tienes que saber cuánto de antimonio tienes por ampolla, cuánto es la dosis kilo peso que vas a dar. Perdón. ¿Cuánto es la dosis que vas a dar? ¿Cuáles son los cuidados que tú vas a tener? O sea, cómo vas a monitorizar a ese paciente también, porque es algo sumamente necesario que ustedes sepan. Dime, ¿cuál es la clínica de una escabiosis en un bebé, en un lactante? Tiene eh, una dermatosis generalizada. Pueden ser lesiones papulosas, pero pápulas, pústulas o nódulos. Y tienen lesiones interdigitales y eso, doctor, principalmente en los niños. ¿Seguro no quieres acotar, no quieres corregir nada, Brian? Podría aumentar
Am, mm, 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 ¿Qué más? Del lactante. Bueno, te explico. Está mal, porque para empezar en el lactante, tú tienes lesiones que son generalizadas, que así mencionamos. Ujú. La lesión elemental son pápulas. Tú puedes presentar también, tú puedes tener surcos sacarinos o acarianos. Entonces, ¿cuál es la característica en el BADE, en el lactante? No es que sea interdigital, es que es palmo plantar, hay en la cara, hay en el bronquilio, hay en los lugares donde tu paciente adulto no va a presentar. Entonces, por eso la característica es que es generalizado. Ahora, dime, ¿tú te acuerdas el tratamiento que se realiza en la escabiosis en el lactante? Eh, pues se debe desparasitar al paciente, ¿no? Se tienen que tomar medidas de higiene, evitar el contagio. Se puede dar un tratamiento sintomatológico con antihistamínicos o si es infeccioso con un secundario, se puede usar antibióticos o se puede usar también específicamente el azufre precipitado o benzato de bencilo, benzacito de Benzoato, bencilo, benzoato benzoato. de bencilo o hexacloruro de benceno. Y incluso la ivermectina también se puede usar. No en menores de 5 años, por si acaso, brevemente. Ok, ya chicos, entonces iniciaremos un nuevo Zoom. Ya saben, entran con el mismo ID para ya empezar con el temario de la tercera semana. Entonces saldremos todos y vuelven a ingresar con el mismo ID. ¿Ya? Ya todos han dado su examen. ¿Ok? Me salgo, ¿ya? Bueno, chicos. Empezaremos con el tema de pénfigo. ¿Quién ha preparado pénfigo, por si acaso? Yo, doctor, voy a presentar. Ok. Ya se ve, doctora. Se ve. Ya. Bueno, ya empiezo, ¿no, doctora? Sí, por favor. Ya. Buenas tardes, doctora. Buenas tardes, compañeros. Bueno, voy a empezar el temario de la tercera semana, que es con pénfigos. ¿Qué es el pénfigo? El pénfigo es una enfermedad autoinmunitaria que es de origen desconocido y esta puede ser aguda, subaguda o crónica y si tratamiento es letal. Antes la letalidad que tenía el pénfigo era prácticamente el 100%, pero ahora ya con los tratamientos con glucocorticoides ha disminuido su letalidad. La característica es que va a presentar ampollas intraepidérmicas en piel y mucosas que es originada por acantólisis, va a ser la rotura de los queratinocitos, que vamos a ver que es por autoanticuerpos. En cuanto a la epidemiología, es de 0.2, 3.2 pacientes por 100.000 habitantes por año, no es muy frecuente. En cuanto al sexo, se presenta casi por igual entre hombres y mujeres, pero tiene una leve predominancia de mujeres con 1.5 a 1 y en la edad que más se presenta es de 40 a 60 años. Se puede presentar en cualquier raza, pero es más frecuente que se presente entre los judíos. La mortalidad actualmente es de 17.7% y la principal causa de muerte sería un shock séptico. La etiopatogenia, vamos a ver que existen varios factores, aparte de la edad y el sexo y la raza, que van a predisponer a que se produzca el pénfigo. Una sería la predisposición genética. Se ha visto que diferentes tipos de HLA se expresan tanto en ciertos tipos
pénfigos y en ciertas personas que presentan ciertos HLA. Por ejemplo, el HLA-DR14 se va a presentar en el pénfigo vulgar y el HLA-DR1 se presenta en el pénfigo seborreico. Otro factor que puede predisponer son fármacos. Por ejemplo, personas que consuman la D-penicilamina más del HLA-B15 van a tener un riesgo de producir pénfigo del 10%. O personas que consuman AINES, que consuman fenilbutazona, piroxicam, rifampicina, captopril, y también factores físicos como las quemaduras y la radioterapia. Infecciones, por ejemplo, hay un tipo de pénfigo que se presenta, que es el pénfigo brasileño, y esta va a ser transmitida por un mosquito, que es el Simulium nigrimanum, y también se ha relacionado con el herpes virus 8. En cuanto a la etiopatogenia, observamos que los queratinocitos están unidos por uniones intercelulares y por todos estos factores y de causa desconocida se van a producir inmunoglobulinas, principalmente del tipo G, y van a ir a atacar estas uniones intercelulares. Pues, dependiendo a qué tipo de unión, van a producir diferentes tipos de pénfigos. Tenemos producir son contra la desmogleína 1 y desmogleína 3, pero también se puede producir contra otras uniones intercelulares. Por ejemplo, en el pénfigo foliáceo tenemos la ampolla subcórnea y se va a presentar contra la desmogleína 1. No solamente se va a formar inmunoglobulina G4, que es el tipo 4, IgM y IgG también contra desmogleína 1. En cuanto al pénfigo vulgar, se va a presentar principalmente a la desmogleína 3 y van a provocar las ampollas suprabasales. Otro tipo de pénfigo es el pénfigo paraneoplásico y van a atacar a familia de las plaquinas. Aquí vemos los diferentes tipos de uniones como desmoplaquina, periplaquina y emboplaquina, y además a la desmogleína 1 y 3. Entonces afecta prácticamente a todas las unidades intercelulares. Si encontramos IgM antidesmogleína 1, sería en fases iniciales. Si tenemos IgG1 e IgG4, indicarían que se está produciendo la enfermedad, una enfermedad activa. IgG2, ya en periodos de remisión. Y cómo se forma la lesión es mediante respuestas de tipo celular, tipo TH2. En cuanto a la clasificación, vamos a tener formas clásicas y formas raras. Formas clásicas los subdividimos a la vez en superficiales y profundos. Si son superficiales, puede ser foliáceo y eritematoso. Y si son profundos, vulgar y vegetante. Y las formas raras es herpetizante, paraneoplásico, y también encontramos como la neonatal. No es herpetizante, perdón, ese es herpetiforme. Ah, ya, herpetiforme. ¿Ya? Herpetiforme. Herpetiforme. La mayoría de los casos se va a producir el pénfigo vulgar, en un 80% de los casos. Y la característica es que se presenten las elementales, que son las ampollas, que van a ser de contenido ceroso, de 1 a 2 centímetros, van a ser flácidas, se van a romper con facilidad y son exudativas. Después van a aparecer en la piel de forma normal dispersas, no tienen un orden y son circunscritas, y van a dejar al romperse las ampollas, zonas desnudas, escoriaciones, y posteriormente va a evolucionar a costras, y estas costras evolucionan y no dejan cicatriz. Se va a relacionar claramente por la ampolla, el ardor, el dolor, la rotura, y también tiene alteraciones sistémicas, y el paciente se va a presentar con fiebre, anorexia, vómitos y diarreas. Bueno, los lugares de localización encontramos en la piel cabelluda, en las mucosas, principalmente oral, pero pueden presentar también lesiones en encías y más posteriores en faringe. Tenemos mucosa oral, pelo cabelludo, tórax, abdomen y en extremidades de igual forma. Para evaluarla también tenemos dos signos, que es el signo de Nikolsky y el signo de Asbo-Hansen. El signo de Nikolsky va a consistir que en una piel perilesional de la ampolla
presionamos fuertemente y luego soltamos, y si la piel se desprende, entonces sería positivo. Ya sería el signo de Nikolsky. Y el signo de Asborg-Hansen sería presionar la ampolla suavemente, y esta ampolla se tiene que ir hacia los lados de donde estamos presionando. Sería el signo Asborg-Hansen. Luego tenemos el pénfigo vegetante, que es en menor frecuencia, de 1.3 a 2%. Y estas ampollas van a dejar erosiones que posteriormente van a formar las vegetaciones, y cuando se curan van a dejar la pigmentación residual. Esta a su vez se va a dividir en dos, y alopeo. La Newman sería la forma grave, y alopeo sería que va a remitir con el tratamiento. La localización de estas van a ser en pliegues, en ingle, alrededor de la boca, en las manos y en los pies. El pénfigo foliáceo, que sería también llamado eritrodermia exfoliativa y resumante de Ariel, es una ampolla, y esta ampolla, la característica es que va a tener una base eritematosa, y rara vez se va a presentar en la mucosa, a diferencia de las anteriores. Puede presentarse alopecia, onixis, perionixis. Ahí vemos las lesiones, cómo se forman, base eritematosa. Y su variante, que es provocado por un ciclo insecto vector virus, es el pénfigo foliáceo brasileño, que tendría más o menos las mismas características. El pénfigo seborreico, tenemos las lesiones ampollares, que también son eritematoescamosas. Pueden estar acompañados con el lupus, o parecerse al lupus. Puede ser similar o asociado al lupus. Y al igual que el anterior foliáceo, tiene poca afección en mucosas. Las zonas que se van a presentar son tórax, los hombros, región lumbosa, piel cabelluda, surcos nasogenianos y zona retroauricular. Ahí vemos las lesiones en tórax, la parte anterior y posterior, y las lesiones en cara, en surcos nasogenianos, se verían más o menos así. Y luego tenemos el pétigo petiforme, que esta va a presentar IgA con dermatitis petiforme con acantólisis, y son lesiones celulares con eritema. Se va a presentar con edema, vesículas en los bordes y prurito. El pénfigo paraneoplásico es un pénfigo que se va a presentar igual con las ampollas y úlceras dolorosas mucocutáneas, y está relacionado a varias neoplasias, pero principalmente son neoplasias de origen sanguíneo, como linfoma de No-Hodgkin, enfermedad de Castleman, y está relacionado a otras enfermedades igual, y lesiones de aspecto del liquenoide. Tiene una alta mortalidad, y las causas de muerte van a ser sepsis o insuficiencia respiratoria. El pénfigo neonatal, que va a ser una entidad transitoria, en el que la madre va a tener pénfigo y la va a transmitir al hijo, y esto se va a dar por el aumento de anticuerpos clase G1, que van a cruzar la barrera placentaria y se van a depositar en la piel del neonato y producir las lesiones. Las enfermedades relacionadas con el pénfigo se han visto timoma, miastenia gravis, artritis, anemia perniciosa, líquen plano, lupus eritematoso y las neoplasias malignas. Complicaciones, anormalidades bioquímicas, y también puede tener efectos negativos del tratamiento con glucocorticoides o ciatropina. Puede provocar diabetes, úlcera gástrica, neumonía y septicemia. Datos histopatológicos, como ya vimos, cada uno va a afectar a un tipo de desmogleína o una región específica de la epidermis. Entonces, lo que vamos a presentar en todas es una ampolla encantolítica, células basales en hilera de lápidas, células acantolíticas de SANC. En el caso del pénfigo vulgar, vegetante y el petiforme, las ampollas van a ser suprabasales en la parte superior. En el caso del pénfigo foliáceo, seborreico y de Brasil, tenemos ampollas subcorneal, más superficiales. En el vegetante tenemos hiperplasia, pseudoepiteliomatosa, hiperkeratosis, papilomatosis y abscesos. Y paraneoplásico, que se presentaba prácticamente en todos los estratos. Los datos inmunopatológicos y laboratorios se pueden utilizar
la inmunofluorescencia directa, indirecta y ELISA, y encontraríamos depósitos de IG1, IG4 en panal de abejas, neonatal y eritematoso encontraríamos C3. Títulos de anticuerpos antiepiteliales circulantes con el IFI, y en ELISA encontraríamos anticuerpos específicos contra los tipos de desmogleína. Y en cuanto al laboratorio, el paciente se puede encontrar en anemia, con leucocitosis, eosinofilia, disminución de proteínas plasmáticas, inversión de la albúmina y globulina, y la velocidad de sedimentación globular aumentada. Diagnóstico diferencial. Por las lesiones de vesículas también tendríamos la dermatitis herpetiforme, eritema polimorfo, síndrome de Steven-Johnson, el impétigo, el pemfigoide, el síndrome de Liel, epidermólisis ampullar y la dermatitis seborreica. Y por último, el tratamiento, que antes era una mortalidad casi del 100%, y se ha reducido 5, 15%, 17% más o menos, y se da prednisona 1 miligramo kilogramo día, aciatopina 2 miligramos kilogramo día, metotrexate 20 miligramos, ciclofosfamida 50 a 100 miligramos día. Se puede realizar también plasmaféresis, y si son resistentes, pues se le da ciclosporina, aciatopina y glucocorticoides. Se puede realizar terapia inmunomoduladora con micofenolato de mofetilo y anticuerpos monoclonales, rituximab, etanercept, adalimumab. Y para el tipo polasio damos Dapsona 100 miligramos día, o un ungüento de fluconazida Norobase. Esa sería la bibliografía, y eso sería todo de PEMFIOS. Gracias. Ok, vamos a ver al final si tienen dudas. Entonces, seguiremos con carcinoma vasocelular, chicos. Yo, doctora. Ya habría. Ya está. Sí, se puede ver, doctora. Sí. Bueno, voy a hablar sobre carcinoma vasocelular. La definición, pues es una neoplasia epitelial de baja malignidad que está formada por células que se parecen a las basales y por un estroma fibroso. Se caracteriza por lesiones polimorfas bien delimitadas con un borde acompañado. Estas son pigmentadas. Tiene una localización centrofacial, y es importante que casi nunca va a metastatizar. La epidemiología, pues es más frecuente en personas de piel clara, piel blanca, con puede ser ojos claros, también en las personas albinas, y predomina más en las mujeres con relación 3:1, y es aproximadamente el 80% es en personas mayores de 80 años. 80% mayor en personas de 50 años, y si se presenta en menores o en niños, puede deberse a problemas genéticos. La etiopatogenia, pues deriva de células germinativas embrionarias y de células pluripotenciales. Puede haber una predisposición genética, carcinógenos, factores ambientales, o los rayos ultravioletas, o una exposición prolongada a esto podría producirlo, también algunas úlceras crónicas también. Algunas exposiciones a rayos ultravioleta podrían desencadenar mutaciones en estos genes y desencadenar la enfermedad. La variedad masiva se relaciona con características biológicas y ultraestructurales, como por ejemplo el aumento de los filamentos de actina. La clasificación, pues, puede ser tumoral o nodular, infiltrante, micronodular, fibroepitelial, morfidiforme o esclerodermiforme, superficial o pagetoide, cerebrante o ulceroso, y los pigmentados. El cuadro clínico, pues son zonas expuestas con folículos pilosebáceos, que están particularmente en la cara, aproximadamente el 94%, donde va a afectar casi exclusivamente la región centrofacial. Es decir, la nariz, las mejillas, los párpados, la frente o la región nasolabial. En un 5% se va a observar en lo que es la región del tronco,
donde predomina la forma, las formas múltiples, y el 1% más o menos en extremidades. Es menos frecuente en el cuello y en los genitales. A veces afecta a las palmas, las plantas o la mucosa oral. Pues eso, las lesiones son son polimorfas, bien delimitadas, con un borde filiforme, acordonado o perlado. Pueden ser únicas o múltiples, de crecimiento lento. La tumoral, pues es una lesión saliente de aspecto lobulado, semisférica, eritematosa, violácea, que muchas veces con telangiectasias se puede ulcerar o pigmentar. La pseudoquística es una neoformación redondeada, translúcida, de superficie rosada o amarillenta, con telangiectasias. Al microscopio, pues también espacios vacíos llenos de material amorfo. La fibra epitelial o tumor de Pincus, que se puede encontrar en la parte baja de la espalda, o acrocordón de color rosado. La morteiforme, que puede estar en la cara, que semeja a una morfea. Hay abundante telangiectasia, que son placas mal definidas, sin borde característico ni pigmentación o de color blanco marfil, e invade con mayor profundidad. La pagetoide es una lesión aplanada, eritematosa seca y con descamación, pigmentada múltiple. La tenebrante es una úlcera de forma caprichosa, bien delimitada, infiltrada, espectro hemorrágico y de crecimiento rápido, que va a afectar a los planos profundos. La tumoral ulcerada es de aspecto nodular, con una úlcera central, con bordes elevados y brillantes, y tiene una superficie con telangiectasias. Y las pigmentadas, que es un pigmento que está confinado a la lesión y el borde es por lo general perlado. Y pues puede tener una evolución crónica, sintomática y de crecimiento lento. Los datos histopatológicos es que son células semejantes a las basales con citoplasma, escaso y núcleo grande, dispuestas en empalizada paralelas entre sí, con hematoxilina hematoxilina y eosina se tiñen de color violeta, se encuentra escasa mitosis y no hay anaplasia. El estroma se dispone alrededor de los grupos celulares. Los no diferenciados puede ser sólido, morfeiforme, fibroepitelial y superficial multicéntrico, y está diferenciado, puede ser queratófido, quístico y adenoide. Pues el diagnóstico diferencial se lo puede hacer con un carcinoma espinocelular, con un melanoma maligno también, con queratoacantoma, una hiperplasia sebácea, una queratosis actínica y seborreica, con nevos melanocíticos intradérmicos o también con pápulas fibrosas de la nariz. Pues la dermoscopía, que es un método diagnóstico auxiliar, en la variante pigmentada puede haber una ausencia de red de pigmento, una ulceración, estructuras azul gris, nidos ovoides, múltiples glóbulos, área en hoja de arce, estructura en rueda de carretera, presencia de vasos arborizantes, y en las no pigmentadas pueden verse vasos arborizantes. Y pues el pronóstico, se ve que hay una recurrencia en las lesiones que están localizadas en la nariz y en las orejas, que miden más de 2 centímetros, que histológicamente son morfeiformes, micronodulares o infiltrantes. Y por último, el tratamiento, que va a depender más del sitio, del tamaño y el tipo histológico, así como depende de la edad, del estado general del paciente. Después una extirpación quirúrgica, radioterapia, se puede ser un grado con electroconvulsión, una criocirugía, una terapia fotodinámica. Y eso sería, doctor. Ok, ya vamos a ver las partes más importantes después. Un tema más daremos ahora, chicos. Sífilis secundaria, ¿quién preparó? Sífilis, yo, doctor. Ok. He achuntado con los 3 varones, ¿no? ¿Se ve, doctora? Sí, se ve. Ya, muy bien. Bueno, vamos a tocar el tema de sífilis, que también es conocido, ¿no? Con el nombre de Lues o mal de
mal napolitano o mal de la española, ¿no? Mal napolitano o mal de la española. Bien, la sífilis, recordamos, ¿no?, que es una enfermedad de transmisión sexual y va a ser de infecto contagiosa, sobre todo de transmisión sexual, ¿no? Infecto contagiosa, de carácter sistémico, dependiendo la etapa en que va a estar, ¿no? Y causada por el treponema pálido, ¿no? En la epidemiología vamos a ver, ¿no?, que, por ejemplo, va a ser una epidemiología que va a estar distribuido a nivel mundial. Normalmente esto, por ejemplo, en las comunidades LGTB ha ido aumentando considerablemente, ¿no?, su incidencia. También en las personas que tienen VIH-Sida, ¿no?, predispone o incluso altera, ¿no?, los tiempos de periodos de incubación, los periodos, ¿no?, de periodo normal de la enfermedad, ¿no? Lo va a alterar cuando hay personas que tienen el VIH-Sida. Y bueno, pues se da más que todo, ¿no?, por la falta de protección, ¿no?, que se genera. El contacto sexual es el más común, más del 60% de los casos es por transmisión sexual, ¿no?, ya sea heterosexual o homosexual, ¿no? En cuanto a la etiopatogenia, vamos a ver, ¿no?, que el causante va a ser, ¿no?, el treponema pálido, que es una bacteria gram negativa, ¿no? Va a ser de forma delgada, en forma de hélices, ¿no?, que va a un poquito variar de acuerdo a la ondulación su tamaño. Entonces esto es el principal causante y bueno, pues va a generar, ¿no?, tanto en las dos etapas que vamos a poder ver. Y en cuanto a la transmisión, vemos, ¿no?, que hemos dicho ya que más del 60% se va a dar por transmisión sexual, por no poner protección, ¿no?, en el acto sexual. También por forma congénita, ¿no?, a través del embarazo, que igual se presenta en un menor porcentaje, o en raros casos en un contacto sanguíneo, ¿no?, por sangre contaminada. Bien, vamos a ver, ¿no?, que en la etiopatogenia va a haber una etapa temprana y una etapa tardía, ¿no? En la etiopatogenia vamos a ver, ¿no?, que se va a ver a través del paso, ¿no?, de la espiroqueta que vamos a tener. Va a pasar la espiroqueta, perdón, va a pasar a través de la mucosa, lo que va a haber una división local, ¿no? Esto va a generar lo que es la sífilis primaria, ¿no?, que se va a poder dar, que es a nivel local. Después de esto se va a ver ya después en etapas posteriores va a haber una entrada, ¿no?, a lo que es al sistema vascular, ¿no? Tanto vascular como linfático. Entonces ahí se va a generar lo que es la infección y bueno, pues ahí también ya va a ir a evolucionar, ¿no?, a lo que es la sífilis secundaria, una etapa posterior. En cuanto a la clasificación, tenemos, ¿no?, que se va a clasificar, como hemos dicho, ¿no?, en una temprana, en una tardía, que vamos a poder ver, ¿no?, que hay una sintomatología en la temprana. Por ejemplo, lo más común que se va a ver es el chancro, ¿no? Este chancro que va a estar, se va a iniciar, ¿no?, como una pápula, es una úlcera indolora, nos menciona la literatura, ¿no?, que va a estar un aspecto redondeado, bien delimitado. Y bueno, pues son lesiones que normalmente lo común es que se vean, ¿no?, en la zona genital o perigenital, ¿no? Pero ya últimamente se puede localizar en otras zonas, ¿no? Lo más característico en esta etapa temprana va a ser, ¿no?, lo que es el chancro. Y bueno, en la etapa tardía va a haber una sífilis sintomática que va a haber de una característica benigna o maligna, ¿no? Por ejemplo, la tardía se delimita, ¿no?, es un promedio de 2 años, ¿no? Aunque puede ir, dicen, ¿no?, de 2 años o incluso hasta 10 años, ¿no? Son lesiones, a diferencia de la temprana, van a ser lesiones no resolutivas. En la temprana, ¿no?, el treponema, por ejemplo, va a estar en mucha mayor cantidad, ¿no?, expandido. En cambio, en la tardía va a estar en menor cantidad. En la etapa temprana es lo que es la etapa más transmisible, ¿no? Va a ser la etapa más contagiosa. Y bueno, pues en la etapa tardía no va a tener esa característica, ¿no? Los anticuerpos van a estar más aumentados en la primera etapa, a diferencia de la tardía. Y bueno, pues si se trata de alguna manera en su debido tiempo, ¿no?, es curable en un 100%. Y a diferencia de la tardía, que va a ser curable con secuelas, ¿no? En las manifestaciones clínicas, en lo que es la etapa temprana latente o tardía latente, ¿no? No vamos a ver lo que es lesiones clínicas, y bueno, pues esta va a ser curable en un 100% de los casos. En cambio, en la tardía latente no hay lesiones clínicas, ¿no? No se va a poder encontrar. Y bueno, pues los anticuerpos sí van a estar en este caso aumentados, ¿no? Se va a poder apreciar. Y bueno, pues de la misma manera va a ser curable, ¿no?, en un 100% de los casos. Bien, en la sífilis primaria, lo que habíamos dicho, ¿no?, la lesión característica va a ser el chancro, ¿no? La lesión, el chancro, que va a ser, como hemos dicho,
una paponodo que va a ser característica indolora, ulcerada o ulcerada, ¿no? Y bueno, lo que vamos a poder ver también aquí son las adenopatías que van a ser bien delimitados, ¿no? Son delimitados y muchas veces se va a ver las adenopatías o las linfadenopatías que van a ser unilaterales. El diagnóstico diferencial que se hace en una sífilis primaria se va a poder hacer, ¿no? Lo que es con un herpes genital, un líquen plano, una mebiasis cutánea o la balanitis monoliásicas erosivas, ¿no? Estos son los principales diagnósticos diferenciales que se va a poder apreciar en la primaria, ¿no? En cambio, en una sífilis secundaria lo que vamos a poder ver que estas, por ejemplo, suelen aparecer entre 2 a 6 meses después, ¿no? de la infección primaria, aunque muchas veces en un porcentaje menor pueden estar, ¿no? Los dos, la lesión primaria puede estar aún presente, ¿no? Incluso cuando ya se presenta la secundaria. Ya, como hemos dicho, ¿no? En la hepatogenia, el treponema pálido ya va a estar circulando, ¿no? En el torrente sanguíneo y también en el torrente linfático, ¿no? Ya lo que aquí vamos a ver es una alteración del estado general, ¿no? Ya, por ejemplo, se van a generar síntomas como fiebre, va a haber una pérdida de peso, malestar general, ¿no? Cefaleas, anorexia se va a poder presentar en este tipo de pacientes. Entonces, lo que vamos a ver igual que se va a ir a afectar, ¿no? Como nos diría, ¿no? En un estado general. Lo que vemos aquí en la sífilis secundaria, hemos dicho, ¿no? Que va a ser una lesión maculopapular. Y bueno, pues cuando se combinan estas, vamos a poder encontrar, ¿no? Lo que son lesiones escamosas, ostrosas, de tipo erosivas, ¿no? Y también las foliculares, ¿no? En esta sífilis secundaria. Entonces, en la sífilis secundaria, lo que vamos a poder ver, ¿no? Los diagnósticos diferenciales que vamos a poder apreciar son un eritema multiforme, la rubiola, alopecia areata, una pitiriasis rosada o una pitiriasis roja pilar, ¿no? Esto en la sífilis secundaria. Después tenemos lo que es la sífilis latente, ¿no? Hemos visto la sífilis latente que va a haber en sus características temprana tardía, ¿no? Esto, por ejemplo, se presenta cuando, o sea, los pacientes muchas veces han tenido antecedentes, ¿no? De sífilis primarias secundarias o antecedentes, ¿no? A exposición a sífilis o haber sido, ¿no? De la parte congénita igual. También algún tipo de antecedentes. Entonces, como hemos visto anteriormente, esta sífilis en la etapa latente temprana no va a haber manifestaciones clínicas, ¿no? Esto es como al revés, ¿no? Y bueno, pues si en algún momento se logra detectar, ¿no? Por los pruebas de laboratorio, va a ser, o sea, curable en un 100%, ¿no? Esto a diferencia de la sífilis tardía latente, ¿no? Donde sí, o sea, no hay lesiones clínicas, pero bueno, pues los anticuerpos sí van a estar pronunciados y bueno, pues también si se lo logra detectar con tiempo, es curable también en un 100% de los casos, ¿no? Esto, por ejemplo, normalmente varía, en algunas literaturas nos dice que es de 2 años, ¿no? Entre la latente y la primaria, en otras nos dice incluso menor a 1 año, o lo toma como 1 año, ¿no? Solo como la etapa de diferencia de 1 año. Y bueno, también tenemos lo que es la sífilis terciaria benigna, ¿no? Donde vamos a ver que se va a presentar, ¿no? Con lo que es los nódulos y gomas. Normalmente esto se va a generar, se lo va a poder apreciar, ¿no? En la zona de la cara, las extremidades, el tronco, la parte de las mucosas igual. En cuanto a esta sífilis terciaria benigna, lo que vamos a poder ver un diagnóstico diferencial son, bueno, la tuberculosis, una micosis superficial o, en todo caso, también neoplasias, ¿no? Y en cuanto a una sífilis terciaria maligna, vamos a ver que esto va a tener alteración ya a nivel no cardiovascular o lo que no sería una neurosífilis. El diagnóstico, normalmente vamos a poder apreciar que el diagnóstico se va a dar sobre todo por la clínica, ¿no? Que es apreciable. También en el método de campo oscuro, ¿no? Esto nos ayuda, ¿no? En la primaria, la secundaria o también en la parte de lo que es congénita. La serología regínica, esto nos va a servir, ¿no? El BDRL para la primaria, segunda, tercera o en el caso de la neurosífilis, ¿no? Y la serología antitreponémicas, ¿no? Que también nos ayuda, ¿no? Para esta parte, para poder detectar, ¿no? El diagnóstico.
Bueno, en cuanto al tratamiento, lo que se usa, lo que vamos a usar es la penicilina G procaínica, ¿no? En una dosis de 1.200.000 unidades que se va a dar a nivel intramuscular, o también podemos usar lo que es la penicilina mesatínica, ¿no? Que es la misma dosis, ¿no? 1.200.000 unidades intramuscular que se da cada 5 días en ambos glúteos como dosis única, ¿no? También podemos usar aquí lo que es la eritromicina, 500 miligramos, ¿no? Cada 6 horas durante 15 días, la doxiciclina 100 miligramos cada 12 horas por 15 días y la tetraciclina en 500 miligramos, ¿no? Cada 6 horas por 15 días. Eso sería todo, doctor. Ok. Bueno, chicos, ¿alguna pregunta, alguna duda? Doctora, por ejemplo, en sífilis, para ser de la adquirida, luego la latente, luego la tardía, para pasar esa secuencia sí o sí no tendría que haberse tratado los anteriores para llegar, por ejemplo, a una tercera. No tiene o sea, o un mal Lo tratamiento. ideal es, obviamente, tratar cuando la sífilis es primaria, ¿ve? Porque tú tienes la sífilis primaria que se traduce como el chancro sifilítico. ¿Qué es lo que ocurre? Que aquí el treponema no está en la sangre, está solamente en el lugar. Entonces, tú muchas veces puedes pedir un BDRL y te da negativo. Eso no quiere decir que tu paciente no tenga sífilis. ¿Ya? Entonces, ahí por eso hay que ver qué laboratorios tú vas a pedir si sospechas de una sífilis primaria. Cuando no has hecho un tratamiento o no has hecho buen tratamiento, tu paciente no ha completado el tratamiento, pasa a una sífilis secundaria. Obviamente, todo esto también dependiendo del estado inmunológico. Si se fijan, todas las enfermedades dependen del estado inmunológico, sobre todo las infecciosas. Estamos hablando de todas, incluyendo la COVID. Ustedes mismos están viendo. Entonces, cuando pasa a una sífilis secundaria, se llama la gran simuladora. Revisen, por ejemplo, en lo que es sífilis, revisen la roceola sifilítica. ¿Cómo se presenta esta roceola sifilítica? ¿Qué es la roceola sifilítica? Entonces, ¿qué pasa? Que aquí tú obviamente tienes que hacer el tratamiento. Aquí ya está el treponema en la sangre. La prueba más económica, más sencilla, es el BDRL, pero la más específica es el FTABS, porque hay una absorción a nivel del treponema, que si es que no hubiera treponema, no te da positivo. En cambio, en el BDRL puedes tener falsos positivos cuando tu paciente tiene otro tipo de enfermedades, incluyendo malaria, a veces lupus inclusive. Digamos, esa sería la parte negativa, ¿no? Pero les digo, todos pedimos BDRL en realidad. ¿Por qué? Por su facilidad laboratorial y económica. Entonces, y aquí tú tienes cambios desde la cabeza hasta los pies. Por eso es gran simuladora. Tú puedes hacer diagnóstico diferencial con unas 30 patologías distintas. ¿Ya? Y terciaria no se ve mucho. Generalmente ya en esta época, ¿no? A no ser que sean HIV, que no hayan hecho tratamiento, ese tipo de cosas. Que ahí está así la goma sifilítica y de ahí pasa problemas neurales, neuronales, problemas a nivel de la médula y varias cosas. Pero generalmente es en la sífilis secundaria que tú haces el diagnóstico en mujeres, sobre todo en varones en la primaria. ¿Por qué? Porque generalmente, o sea, siempre se va a dar en el lugar de inoculación y la mayor parte de las veces es genitales. Pues. El lugar más raro que yo he visto un chancro, o sea, una sífilis primaria, y no me pregunte, yo no he preguntado, así en el cuello, en la región cervical posterior. Yo sé mucha imaginación y todo, pero ni he preguntado, no he querido saber, en realidad. Y nos sentamos por la biopsia. Lo último que tienes es un chancro duro en la parte cervical posterior, ¿no? Pero bueno, hay de todo. ¿Ok? ¿Alguna pregunta más? Ya. Mañana probablemente 2:30 va a ser la clase. Voy a ver, según a la hora que yo llegue del consultorio, les aviso unos 15, 20 minutos antes.
Y mañana, quién sabe, ya dan todos los temas. Entonces, por favor, revisen todo el temario porque viernes es feriado, chicos. Jueves sí o sí tienen que dar su tercer parcial, entonces tienen que estar todos los temas estudiados y repasados. Y el final vamos a hacerlo el sábado, probablemente en el transcurso de la mañana. ¿Ok? Entonces, desde ahora les estoy avisando para que ya vayan